Este expediente no trata de una mujer que desapareció en una calle oscura. Este expediente trata de una persona que se volvió invisible en medio de la multitud. Lawrence Paye se encontraba en un campus universitario la noche del 3 de junio de 2011. Había bares. Había luces. Había cámaras. Había gente. Pero al amanecer, Lauren ya no estaba. Muchos la vieron. Algunos hablaron con ella. Algunos caminaron con ella. Pero nadie fue realmente el último en verla. Y esta es la primera fractura del expediente. Yo soy el detective Álvarez. Durante años trabajé con expedientes de personas que desaparecieron en lugares concurridos. Este tipo de expedientes no se pierde en la oscuridad. Se pierde en el exceso. Hay mucha información. Hay muchas imágenes. Pero no hay dirección. La noche de Lauren comienza de forma ordinaria. Va con sus amigos a los bares alrededor del campus. Hay música. Hay multitud. Hay movimiento. Las grabaciones de las cámaras confirman ese movimiento. Se ven las entradas. Se ven las salidas. Los grupos se dispersan. Se vuelven a reunir. Pero las grabaciones no generan continuidad. Solo entregan fragmentos. Y en un expediente, a medida que los fragmentos aumentan, la verdad a veces se vuelve más invisible. Si quieres seguir reflexionando juntos sobre este tipo de expedientes, basta con que te quedes aquí. Porque algunos expedientes no se revelan en una sola mirada, sino con el tiempo. Las búsquedas comienzan por la mañana. Los amigos no logran contactarla. La familia es informada. Lauren mantiene contacto con distintos amigos a lo largo de la noche. A veces en una mesa. A veces afuera. A veces caminando. Cada contacto queda reflejado en los registros. Pero ningún contacto es el último. Hay alcohol. Hay cansancio. A medida que avanza el tiempo, el sentido de orientación se debilita. Esta es la segunda línea de fractura del expediente. Cuanto más tiempo permanece una persona en la multitud, más se mezclan sus rastros. Las horas se superponen. La memoria se vuelve borrosa. Las cámaras se retrasan. En las últimas horas de Lauren no hay una ruta clara. A partir de cierto punto se la ve caminando sola. Pero no está claro hacia dónde se dirige. En las últimas imágenes Lauren está de pie. No está desequilibrada. Pero está cansada. Se acerca a la entrada de un edificio. El ángulo de la cámara se estrecha. Y la imagen se corta. A partir de ese punto, Lauren ya no está. Las cámaras internas del campus no registran ningún otro movimiento. Las cámaras de la calle no muestran la continuación. Los sistemas de seguridad dejan un vacío. Cada cámara muestra una parte. Pero no la última parte. Este tipo de vacíos pueden parecer una falla técnica. Pero en los expedientes los vacíos no son aleatorios. Los vacíos ocultan la dirección. El teléfono de Lauren también queda en silencio a partir de ese momento. No hay llamadas. No hay mensajes. No hay ubicación. Esto constituye la tercera fractura. Que la comunicación se corte repentinamente en un entorno concurrido no es inusual. Pero cuando ese corte se prolonga, el significado cambia. Las búsquedas comienzan por la mañana. Los amigos no logran contactarla. La familia es informada. El campus entra en alerta. Pero en las primeras horas no hay ningún rastro concreto. Lo que llama la atención en este expediente es la ausencia de indicios de violencia. No hay lucha. No hay gritos. No hay imágenes de pánico. Solo hay interrupción. La multitud generalmente genera una sensación de seguridad. El ser humano se siente protegido cuando hay otros alrededor. Pero a veces la multitud produce invisibilidad. Una persona puede desaparecer entre cientos de personas. Eso es exactamente lo que ocurre en el expediente de Lauren Sparrow.
Hay mucha gente. Hay muchas imágenes. Pero no hay conexión. Cuando nadie ve con claridad el final de un hecho, el expediente se fragmenta. Cada uno relata la parte que vio. Pero las partes no se unen. En este punto todavía no preguntamos: ¿qué le pasó a Lauren? Es demasiado pronto. Nos enfocamos en esta pregunta: ¿cómo puede una persona volverse invisible en medio de tanta multitud? Porque la respuesta a esta pregunta no solo explica a Lauren, también explica cómo funciona la multitud. En este expediente, el verdadero recorrido no comienza en los lugares que muestran las cámaras, sino en los lugares donde las cámaras callan. En el expediente de Lauren Sparrow todos han visto algo, pero nadie ha visto el conjunto completo. Un grupo se ha sentado en una mesa. Otro grupo ha hablado afuera. Una cámara ha captado una esquina. Otra cámara ha mostrado un paso. Pero estas imágenes no forman una línea. Solo producen puntos. A medida que los puntos aumentan, la dirección no se aclara. Por el contrario, se vuelve más borrosa. La multitud no es una ventaja en este tipo de expedientes. Es un ruido. Cada sonido ahoga al otro. Cada testimonio debilita a otro testimonio. Eso es exactamente lo que ocurrió en la noche de Lauren. Hay mucho movimiento. Hay mucho contacto. Pero no hay continuidad. Cuando nadie ve claramente el último momento de una persona, el concepto de testigo también se vuelve borroso. Hay testigos, pero no hay claridad. Algunos expedientes contienen mucho más que una sola respuesta. Cuando se los observa de cerca, una persona no solo cuestiona el hecho, también cuestiona su propia forma de mirar. Si quieres seguir reflexionando juntos sobre este tipo de expedientes, basta con que te quedes aquí. En la siguiente etapa ya es necesario observar lo siguiente. ¿Por qué estas partes no se unen? ¿Quién vio qué, cuando realmente lo vio? ¿Qué información quedó incompleta de forma consciente o inconsciente? En el expediente de Lauren Sparrow hay muchos testigos, pero hay poca dirección. En general se sabe con quién tuvo contacto Lauren durante las últimas horas de la noche. Fue vista con distintos grupos de amigos. Mantuvo conversaciones breves. Hubo momentos en que caminó acompañada. Pero la línea temporal de esos contactos no es clara. Las horas se confunden entre sí. Los recuerdos se superponen. Algunos relatos no se apoyan mutuamente. Un testigo dice haber visto a Lauren en una calle a una hora determinada. Otro testigo afirma haberla visto en un punto diferente a la misma hora. Estas contradicciones no implican intención, pero generan una pérdida de dirección en el expediente. A medida que avanza la noche, aumenta el efecto del alcohol. La memoria se fragmenta. La percepción del tiempo se distorsiona. La persona reconstruye lo que cree haber recordado. Pero esa reconstrucción no siempre coincide con la realidad. Por eso los relatos sobre los últimos recorridos de Lauren tampoco son claros. Con quién caminó y en qué punto se separó no coincide plenamente. Algunas declaraciones fueron entregadas tarde. Algunos detalles se agregaron después. Esto genera una segunda tensión en el expediente. La información tardía no siempre es incorrecta, pero debilita la confianza. Un testigo dice que recordó un detalle días después. Otro corrige su primera declaración. Otro deja algunas preguntas sin responder. Sea cual sea el motivo, el expediente no se centra en la intención, sino en el resultado. El resultado es el siguiente. La línea temporal se ha fragmentado. El teléfono de Lauren vuelve a adquirir importancia en este punto. No hay último mensaje. No hay última llamada. No hay una pista de dirección. Este silencio, combinado con las declaraciones de los testigos, amplía el vacío. En condiciones normales, las personas se comunican durante la noche. Se envía un mensaje. Se realiza una llamada.
Se comparte una ubicación. Aquí no hay nada. Esto constituye la tercera fractura. Los relatos de los testigos forman un mosaico en el expediente. Pero el centro del mosaico está vacío. ¿Quién fue realmente la última persona que vio a Lauren? ¿Qué dijo en ese momento? ¿Hacia dónde se dirigió? Estas preguntas no tienen una respuesta clara. La línea temporal de la noche en que Lauren Sparrow desapareció se basa en registros policiales y grabaciones de cámaras. Las horas son claras, pero el significado no lo es. La noche del 3 de junio, Lauren es vista con sus amigos alrededor del campus de la Universidad de Indiana. Su primera parada es un bar. Las grabaciones confirman la hora de entrada. El grupo permanece allí un tiempo. Hay consumo de alcohol. Lauren entra en contacto varias veces con distintos grupos de amigos. A medida que avanza la noche, cambian de lugar. Segundo bar. Un tercer punto por un breve tiempo. Cada transición es captada por una cámara. Pero las imágenes son fragmentarias. Se ve una salida por una puerta. La siguiente entrada aparece minutos después en otra cámara. Según los registros policiales, Lauren permanece sola varias veces durante la noche. A veces se separa de un grupo de amigos. Poco después vuelve a reunirse con otro grupo. Esto vuelve más compleja la línea temporal. Al acercarse las horas de la madrugada, Lauren entra en el departamento de un amigo. La cámara lo registra. Permanece allí por un tiempo. Luego se la ve salir del edificio. Este es el último momento en que Lauren aparece claramente en una cámara. En los minutos siguientes, las cámaras del campus no registran ningún movimiento. Las cámaras de la calle tampoco captan a Lauren. Hay tránsito peatonal. Pero Lauren no está. La policía define este punto como una interrupción crítica. Se interroga a las últimas personas que estuvieron con Lauren. Se pregunta con quién caminó, cómo salió del edificio, hacia qué dirección se dirigió. Las declaraciones son similares, pero no coinciden exactamente. Algunos testigos dicen que Lauren se fue sola. Otros recuerdan que caminó brevemente con alguien. Pero nadie puede decir con claridad hacia qué dirección se dirigió dentro del campus. Los registros telefónicos también presentan un vacío. No hay último mensaje. No hay última llamada. La señal del teléfono desaparece en poco tiempo. Esta situación plantea dos posibilidades para la policía. O el teléfono fue apagado. O se trasladó a un lugar donde la señal no podía llegar. Cuando la familia no logra comunicarse con Lauren por la mañana, da aviso. Se activa la alerta de desaparición. La policía del campus, la policía de la ciudad y voluntarios inician la búsqueda. El primer día las búsquedas se concentran alrededor del campus. Senderos. Entornos de edificios. Estacionamientos. Áreas verdes. En los rastreos con perros no se obtiene un rastro olfativo claro. Esto aumenta la incertidumbre del expediente. La familia de Lauren expresa abiertamente que no cree que su hija haya desaparecido por voluntad propia. Está unida a su familia. Es organizada. No es alguien que corte la comunicación. El entorno de amigos también se muestra sorprendido. No hay información clara de que Lauren haya tenido una discusión inusual esa noche. No hay registro de una crisis grave. Pero hay una realidad que no cambia. Una persona ha desaparecido en un área universitaria rodeada de cámaras. La policía revisa una y otra vez todas las grabaciones de cámaras del entorno. Cruces peatonales. Calles laterales. Posibles accesos de vehículos. Pero no se encuentra una nueva imagen de Lauren. A partir de este punto, el expediente se ralentiza. No produce datos concretos. Se amplían las declaraciones de los testigos. Pero no surge una nueva dirección. El expediente queda fijado en un solo punto. Los primeros minutos después de que Lauren salió del edificio.
lo que haya ocurrido en esos minutos. Todo el expediente gira en torno a eso. Cada vez que una cámara guarda silencio, la pregunta crece. Cada vez que un testigo no logra aclarar algo, el vacío se expande. Y el expediente vuelve una vez más al mismo lugar. Había multitud. Había luz. Había cámaras. Pero Lauren no estaba. Durante la primera semana de la desaparición, la policía amplía la investigación. No solo el campus, sino todas las calles del entorno son mapeadas. Se analizan los registros de matrículas de los vehículos que estuvieron en la zona esa noche. Se examinan uno por uno los puntos ciegos de las cámaras de seguridad cercanas. Pero nuevamente se choca contra el mismo muro. Hay imágenes. Pero no hay transición. El entorno del edificio donde Lauren fue vista por última vez es examinado con especial atención. Huecos de escaleras. Salidas traseras. Puertas de servicio. Áreas de basura. Entradas de sótanos. Cada área es revisada. No se encuentra ningún indicio físico. En esta etapa la investigación se divide en dos frentes. Un equipo trabaja sobre las posibilidades físicas. Posible accidente. Crisis de salud. Posible caída oculta. El otro equipo se centra en el factor humano. Las últimas personas vistas. Los nombres con los que tuvo contacto durante la noche. Las pequeñas contradicciones en las declaraciones. Algunos testigos son llamados nuevamente. Se vuelven a preguntar las horas. Se vuelven a trazar las direcciones. Pero en lugar de aclararse, los relatos se dispersan aún más. Una persona dice, creo que la vi salir del edificio. Pero no recuerda la dirección. Otra dice, caminaron juntos unos minutos. Pero no puede precisar el momento de la separación. Estas incertidumbres no generan certeza en el expediente. Solo multiplican las posibilidades. La familia de Lauren llega al campus. Participa en las búsquedas. Se colocan afiches. La atención de los medios aumenta. Pero la presión pública no aporta nuevos datos al expediente. Otro detalle que llama la atención en los registros policiales es el siguiente. Esa noche no hubo ningún reporte inusual en el entorno del campus. No hubo peleas. No hubo discusiones en voz alta. No hubo registros de llamadas de emergencia. Este silencio debilita algunos escenarios. Pero no cierra el expediente. Porque a veces los hechos más críticos ocurren en unos pocos segundos que nadie advierte. Y en el expediente de Lauren Sparrow todos aceptan esto. Esos pocos segundos aún están perdidos. Un expediente no se aligera cuando se acerca a las respuestas. A veces ocurre lo contrario, se vuelve más pesado. Porque lo que ya no está claro no es el hecho en sí, sino el vacío mismo. Eso es exactamente lo que ocurre en el expediente de Lauren Sparrow. Hay un campus. Hay luz. Hay cámaras. Hay personas. Pero no hay un final. El último momento de una persona no ha sido visto con claridad por nadie. Hay imágenes. Pero no hay continuidad. Hay testigos. Pero no hay dirección. Hay tiempo. Pero no hay conexión. Esto fija el expediente en una sola pregunta. ¿A dónde fue Lauren al final de esa noche? La pregunta parece simple. Pero cada posibilidad es debilitada por otra posibilidad. Si Lauren sufrió un accidente, ¿por qué no se encontró ningún rastro físico? Si fue llevada por alguien, ¿por qué nadie vio una anomalía? Si perdió la orientación, ¿por qué se cortó la continuidad de las cámaras? Si se alejó de forma consciente, ¿por qué no dejó ningún indicio de preparación? Cada intento de respuesta genera un nuevo vacío. La segunda gran pregunta es por qué el último momento es invisible. Hay cámaras. Hay luz. Hay testigos. Pero aún así, no existe el último cuadro. Esto no es una falla técnica.
Es la naturaleza de la multitud. En la multitud las personas no se ven como individuos, sino como flujo. Todos se mueven, pero nadie sigue un solo movimiento durante mucho tiempo. Eso genera invisibilidad. La tercera pregunta está relacionada con el silencio. ¿Por qué alguna información llegó tarde? ¿Por qué algunos relatos quedaron contradictorios? ¿Por qué algunos vacíos fueron aceptados como naturales? La persona generalmente no nota aquello que no recuerda. Pero el expediente sí lo nota. Y el expediente gira alrededor de esa falta. La cuarta pregunta está relacionada con el tiempo. ¿Por qué los últimos minutos de esa noche son tan resistentes? Porque en los expedientes, un vacío de tiempo es un vacío de acción. Algo ocurre, pero no queda registrado. Y esa falta de registro se instala en el centro del expediente. En el expediente de Lawrence Barron, lo que se pierde no es solo una persona. Lo que se pierde es un momento que se pierde dentro de la multitud. Eso transforma el expediente en algo más que un simple caso de desaparición. Lo convierte en un expediente de percepción. Algunos expedientes no solo narran un hecho, muestran cómo los sistemas pueden volverse ciegos, cómo puede generarse oscuridad incluso cuando hay luz, cómo puede producirse invisibilidad incluso cuando hay mucha gente. El expediente de Lawrence Barron hace exactamente eso. Como detective Álvarez, sé lo siguiente. Algunos expedientes no se resuelven, pero algunos expedientes también se niegan a ser olvidados. Este es uno de ellos. Es silencioso. Es frío. Pero permanece durante mucho tiempo en la mente. Porque algunos silencios continúan hablando durante mucho tiempo dentro de una persona. El expediente de Lawrence Barron sigue abierto. Y quizá la parte más pesada de este expediente no sea la respuesta, sino el vacío mismo. A veces, un expediente no pesa por lo que contiene, sino por lo que falta. Cuando una historia no deja huellas claras, la mente intenta rellenar el vacío. Construye escenarios. Busca culpables. Se aferra a detalles pequeños como si fueran anclas. Pero no todos los vacíos están hechos para ser cerrados rápidamente. En algunos casos, la ausencia misma se convierte en el dato principal. No hay un error evidente. No hay un gesto definitivo. No hay un punto exacto donde todo se rompe. Solo una continuidad que se diluye lentamente hasta desaparecer. Eso es lo que vuelve a este expediente especialmente difícil. No hay un momento único que explique todo. Hay una cadena de pequeñas decisiones, pequeños movimientos, pequeñas omisiones. Ninguna suficiente por sí sola, pero todas acumulándose en silencio. Cuando una persona desaparece en medio de la multitud, no solo se pierde un cuerpo. Se pierde una referencia. Se pierde una secuencia. Se pierde una lógica. Y cuando la lógica se fragmenta, el caso deja de ser únicamente policial. Se convierte en una pregunta sobre cómo observamos, cómo recordamos y cómo damos sentido a lo incompleto. He aprendido que algunos expedientes no están hechos para cerrarse. Están hechos para mantenerse vivos en la conciencia. Para recordarnos que no todo lo visible es comprensible. Que no todo lo registrado es suficiente. Y que, a veces, el mayor peso de una historia no está en su final, sino en la imposibilidad de alcanzarlo.